Antes de que existiera la palabra filosofía, los griegos ya se hacían preguntas sobre el origen del mundo, por los dioses y el sentido de la vida. Pero esas preguntas no se respondían con razonamiento, sino con mitos, es decir, historias protagonizadas por dioses, héroes y fuerzas misteriosas. Sin embargo, en un momento decisivo de la historia humana, algo cambió. Los griegos empezaron a buscar explicaciones racionales y no mágicas sobre el universo. Ese cambio es lo que los filósofos llaman el paso del mito al logos. Y ahí, justo ahí, nace la filosofía. El mito explicaba el mundo con la imaginación. Zeus lanzaba rayos, Poseidón provocaba terremotos y Deméter hacía crecer las cosechas. Pero el logos busca la razón detrás del fenómeno. El filósofo no pregunta ¿qué dios hizo eso?, sino ¿por qué ocurre eso? Por eso la filosofía nace como una crítica del mito y de la religión y al mismo tiempo como una búsqueda del conocimiento verdadero. Uno de los primeros en dar este paso fue Hesíodo alrededor del año 700 a.C. con su obra Teogonía, donde intenta ordenar racionalmente el origen de los dioses, y ahí ya se insinúa una mente filosófica que pregunta por el principio del todo. Pero, ¿y qué pasaba por la misma época en otras partes del mundo? Egipto ya no era el poderoso imperio de las pirámides, estaba hacia el final de la dinastía 22, dominada por reyes libios del delta del Nilo. Y aunque la ciencia y la religión seguían avanzadas, su pensamiento era teocrático y simbólico, basado en el orden divino. La escritura jeroglífica y demótica aún se usaban. Las escuelas de escribas preservaban el conocimiento astronómico y médico antiguo. En términos filosóficos, Egipto ya había desarrollado ideas sobre la inmortalidad del alma, el juicio de los muertos y el orden moral del universo. Si vamos para Persia en el mismo tiempo, Persia aún no era un imperio, estaba dividida en tribus bajo el dominio del imperio asirio. Hacia ese tiempo empezaban a difundirse las ideas que luego inspirarían a Zaratustra o Zoroastro, probablemente entre los siglos X y VII a.C. El zoroastrismo introdujo una cosmovisión dualista, es decir, del bien contra el mal, y la idea de un dios único, Ahura Mazda, muy avanzada para su época. Estas ideas influirían después en el judaísmo, el cristianismo y el islam. El caso de Roma era completamente diferente. Aún no era una república, ni siquiera un imperio. Apenas existía como un pequeño asentamiento en el Lacio. Según la tradición, Rómulo fundó la ciudad en el 753 a.C., es decir, a unas pocas décadas de Hesíodo. En esa época, la península itálica estaba habitada por etruscos, latinos y sabinos, que influirían en la cultura romana posterior. La religión era animista y agrícola, sin pensamiento filosófico sistemático aún. En la India se estaba viviendo una etapa crucial del pensamiento espiritual. Era el tiempo de los últimos Vedas y los primeros Upanishad, textos que reflexionaban sobre el alma y el principio universal y la búsqueda del conocimiento interior. En otras palabras, mientras Grecia hacía la filosofía racional, la India estaba dando luz a la filosofía introspectiva y mística. En China estaban en el periodo de la dinastía Zhou, en su fase de primaveras y otoños. Era una época de descentralización política, pero de enorme fertilidad intelectual. Hacia el siglo VII a.C. empezaban a aparecer las ideas que luego darían lugar al confucianismo y al taoísmo. Los sabios comenzaban a reflexionar sobre el orden social, la virtud y el equilibrio natural. En ciencia se desarrollaban calendarios, metalurgia avanzada y la observación astronómica. En Mesoamérica, la civilización olmeca estaba en su apogeo. Construían colosales cabezas de piedra y desarrollaban una cosmovisión centrada en el jaguar, el maíz y el orden cósmico. En los Andes surgía la cultura chavín, con templos como el Chavín de Huántar y una rica iconografía religiosa. Aunque no había filosofía racional, sí existía una profunda sabiduría simbólica y espiritual en torno a la naturaleza y los ciclos del cosmos. Ahora, la filosofía en sentido estricto nace en Jonia, la región costera de Asia Menor, la actual Turquía, donde había comercio y contacto con otras culturas y además libertad para pensar. Allá aparecen los primeros pensadores, como tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, conocidos como los pensadores milesios. Su gran pregunta fue, ¿cuál es el principio de todas las cosas? En griego, ese principio se llama arge. Tales fue matemático, astrónomo, político y uno de los 7 sabios de Grecia. Dijo que el agua era el principio de todo, no porque adorara un río ni porque le gustara mucho bañarse, sino porque observó que toda la vida dependía del agua y que el mundo parece flotar sobre ella. Predijo un eclipse solar en el año 585 a.C., explicó las inundaciones del Nilo y fundó la geometría griega. Para Tales, entender el mundo significaba buscar leyes universales, no dioses caprichosos. Anaximandro fue discípulo de Tales, pero se atrevió a dar un paso más. Rechazó que el agua fuera el principio y propuso algo mucho más profundo, más filosófico. El apeiron, lo ilimitado, lo indeterminado. Para él,
El universo no tiene un principio ni un fin, es eterno y se renueva constantemente. Y lo más sorprendente de todo es que fue el primero en sugerir que los humanos procedemos de animales acuáticos. Sí, una idea revolucionaria 2400 años antes de Darwin. Anaxímenes, el tercero de Mileto, pensó que el principio era el aire, porque como el aliento da vida al cuerpo, el aire anima al cosmos. Al condensarse, el aire se convierte en agua y en tierra, y al enrarecerse se convierte en fuego. Así explicó el cambio del mundo con una idea científica, la transformación de la materia. Y mientras los milesios observaban la naturaleza, otro pensador se atrevió a mirar críticamente a los dioses, Genófanes de Colofón. Genófanes viajaba de ciudad en ciudad recitando versos y burlándose con elegancia de las creencias populares. Decía: si los bueyes y los caballos pudieran dibujar, pintarían dioses parecidos a ellos mismos. Genófanes fue el primer teólogo racional, rechazó la idea de muchos dioses humanos y propuso un único dios eterno, inmóvil y que gobierne el mundo con la mente. En pocas palabras, fue el primer paso hacia el monoteísmo filosófico. Pitágoras, nacido en Samos en 572 a.C., viajó a Egipto, aprendió astronomía, geometría y religión. Fundó en el sur de Italia una comunidad filosófica y religiosa. Vivían en fraternidad, practicaban la música, la meditación e incluso eran vegetarianos porque creían en la reencarnación del alma. Para Pitágoras todo está hecho de números, las proporciones numéricas explican la música, la forma de los astros y la armonía del cosmos. Creía que el movimiento de los planetas produce una melodía perfecta, la armonía de las esferas, y su pensamiento une ciencia, ética y espiritualidad, y su legado matemático aún vive en el famoso teorema. Heráclito de Éfeso, llamado el Oscuro, escribió frases breves y enigmáticas. Su idea central es poderosa: todo cambia, nada permanece, todo fluye, y detrás de ese cambio hay un orden, el logos. Heráclito decía: no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque el agua y nosotros cambiamos constantemente. Heráclito veía el mundo como un equilibrio de opuestos: vida, muerte, guerra, paz, día y noche. Sin conflicto no hay armonía. Fue el primero en ver la realidad como proceso, no como algo estático, una idea que inspiraría a filósofos modernos como Hegel y Nietzsche. Pero Parménides de Elea pensó todo lo contrario de Heráclito. Dijo que el cambio es una ilusión, que lo único real es el ser, inmóvil, eterno, perfecto. Mientras Heráclito veía el fuego, Parménides veía la roca. Mientras uno afirmaba el movimiento, el otro lo negaba. Parménides fue el primero en distinguir entre lo que vemos y lo que sabemos por medio de la razón. Así nace la ontología, la ciencia del ser, y con ella el camino que llevaría a Platón y Aristóteles a definir la metafísica. Así comenzó la filosofía, con hombres que miraron en el mundo y se atrevieron a preguntar ¿por qué? Tales miró el agua, Anaximandro miró el infinito, Pitágoras los números, Heráclito el fuego y Parménides el ser. De ellos le damos una forma de pensar que sigue viva hoy, la búsqueda de la verdad, porque el verdadero paso del mito al logos no ocurrió una sola vez en la historia, ocurre cada vez que alguien deja de creer ciegamente y empieza a pensar por sí mismo.